Hola, buenas tardes. Gracias por estar en este webinar en el que vamos a hablar de riesgos y oportunidades tras el coronavirus. Y quisiera en primer lugar agradecer a FX Street por su gran apuesta y por este patrocinio que nos hace estar juntos, intercambiar conocimientos. En primer lugar, algunos me conocéis, pero comentaros de que aquí tenéis mi página web por si la queréis visitar y queréis tener una información más amplia a nivel profesional sobre mi actividad. Y aquí tenéis que os señalo el email profesional jmlerma@managerfinanciero.com para cualquier consulta que preciséis durante o después del webinar. Tenéis toda libertad para poder hacerla. Una breve presentación mía. Os comentaré de que llevo 20 años en los mercados financieros. Mis inicios fueron por el año 1998, año 2000, y desde entonces pues aquí estamos dando guerra día a día. A nivel formativo tengo un máster en liderazgo y habilidades directivas, máster en dirección comercial y marketing, un diploma de extensión universitaria en asesoría financiera europea a través de la Universidad Politécnica de Valencia, y soy miembro de EFPA, de asesor financiero europeo EFA nivel 2. Bueno, cualquier información con más extensa que queráis a través de la página web la podéis encontrar. Hoy voy a comentar qué es donde estoy ubicando y qué es donde estoy invirtiendo en este momento. Vamos a comentar qué riesgos y oportunidades y si hay ocasión en estos momentos tan difíciles en los que nos encontramos, y por lo tanto la estructura de la ponencia la he dividido. En primera parte daremos un repaso histórico a las pandemias mundiales más importantes que hemos vivido. A mi entender, las he seleccionado en 10. También hablaremos de los riesgos y oportunidades que nos ofrece el coronavirus mediante las diversas zonas geográficas, las divisas mediante el euro dólar, libra dólar y las criptomonedas, en índices con el Dow Jones, Nasdaq, DAX y IBEX, y hablaremos de materias primas como es el oro, el crudo y las acciones. Cualquier cosa que preciséis, cualquier duda, cualquier consulta, me la podéis ir lanzando, y si se os queda algo en el tintero, posteriormente ya os comento que podéis pasármelas por email. Bueno, vamos a hacer un breve, pero un repaso histórico para ponernos en situación en cuanto a las 10 pandemias más grandes del mundo. Vamos a enumerarlas de mayor a menor y según su impacto en la población por número de muertos, y basándonos más en el número de muertos que en la cronología. Aquí tenéis la fuente de donde se ha sacado esta información y tenéis un gráfico visual de lo que vamos a hablar ahora mismo. La viruela es la pandemia que más muertes reconocidas hay. Fue por el año 1520 y con más de 300 millones. El sarampión, que su vacuna está desde el siglo XVIII, tuvo más de 200 millones de muertos. La gripe española, que fue en el año 1918 y tuvo entre 50 y 100 millones de muertos. Debido a la densidad de la población que en ese momento había, acabó en 2 años con casi el 6% de la población mundial. Fijaros qué pandemia más destructora. La peste negra, entre los años 1347 y 1353, con unos 75 millones de muertos. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH-Sida, aunque se inició en los años 1910-1930, en el año 2014 había más de 35 millones en este periodo de muertos. La plaga de Justiniano,
ocasionó unos 25 millones de muertos y es la misma bacteria causante de la peste bubónica o negra. La tercera pandemia, unos 12 millones de muertos. Así se denominó comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. El tifus, con unos 4 millones de muertos. El cólera, unos 3 millones de muertos. La gripe de Hong Kong, casi 1 millón. Y esta fue una pandemia más de gripe, causada muy probablemente por una variación de la gripe AH3N2. Y actualmente el coronavirus denominado COVID-19. Veis que lo que ahora nos engloba no es algo nuevo, sí quizá algo diferente, sí quizá con unos impactos tanto humanos, que siempre hay que priorizarlo, pero tanto humanos como económicos, que aquí pueden ser sí muy devastadores a nivel mundial. En segundo lugar, puede ser ya una pandemia diferente a las que hemos visto, pero no es algo nuevo. Como todos sabemos, el coronavirus COVID-19 se detectó en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Se detectó en los inicios de diciembre del año pasado, del 2019, en un mercado, en una lonja de pescadores, y en España se calcula, se estima, se tiene nota de que el 12 de febrero del 2020 empezó o se detectó el primer caso en España. Desde que se inició el coronavirus a inicios de diciembre del 2019, los datos que nos han quedado, aquí tenéis la fuente de donde se ha sacado y la fecha de consulta, 21 de abril, muy reciente, como veis, nos arroja un total de algo más de 2,5 millones de datos confirmados infectados por el coronavirus, algo más de 659.000 recuperados y más de 171.000 fallecidos. Por lo tanto, esto es a nivel mundial. Si lo desglosamos, vemos que en Estados Unidos, aquí lo tenéis, sabéis que las cifras van subiendo diariamente, pero esto es muy actual, es del día 21. Hay pues unos confirmados en casos de 800.000, recuperados 73.000 y fallecidos 43.000. En España, a fecha del día 21, teníamos 204.000 confirmados, 82.000 recuperados y algo más de 21.000 fallecidos. Hemos visto cómo España y Italia están llevándose la peor parte en Europa y España ha sobrepasado a Italia. Italia tiene confirmados 181.000 casos, 48.000 recuperados y 24.000 fallecidos. Francia con más de 155.000 casos confirmados, 37.000 recuperados y 20.000 fallecidos. Y vemos Alemania y Reino Unido que están un poco por abajo. Alemania con algo más de 147.000 casos confirmados, 91.000 recuperados y 4.800 fallecidos, y Reino Unido con algo más de 129.000 confirmados, no hay datos de recuperados y algo más de 17.000 fallecidos. Por lo tanto, esta pandemia que actualmente nos ocupa y como estáis viendo, algo más de 2,5 millones hace 2 días de datos confirmados infectados y más de 171.000 fallecidos en todo el mundo, es una pandemia que como primer factor y humano, que es realmente lo que yo creo que siempre tenemos que anteponer, disculpar, la salud de las personas a la economía, está causando unos estragos y un daño y un dolor impresionante. Vemos en algunos países donde se inició, algunos continentes, como es el caso de China, que aquí nos llega ventaja al resto del mundo a nivel
tanto de lo que ha sucedido ya que se inició ahí y en principio, aunque hoy se han dado unos 30 casos nuevos, pero son por las personas que han venido de fuera según las informaciones y China pues nos lleva una delantera tanto en cómo ha reaccionado, en que lo ha pasado ya, en Europa vamos detrás, vemos como la curva parece ser que poco a poco empieza a decrecer, pero aún estamos en ella un paso más atrasado que China, puesto que nos llegó después, y posteriormente tenemos América, que ha empezado posteriormente a Europa. Con lo cual, a nivel económico, esto también va a suponer dos aspectos. Tenemos que tener en cuenta que China no tiene por qué luego ser así, pero China nos puede llevar una ventaja por ser dar inicios y haber salido antes de ella, y sobre todo vamos a ver ese poderío de qué continente, qué país, quién es el que al final saca la primera vacuna y que tenga efectos. Ese va a ser un punto muy importante, primero para las personas humanas, antes que todo, y segundo, a nivel económico, va a ser muy importante porque a nivel mundial vamos a tener a partir de ahí una recuperación muy rápida, pero el país o continente que lo saque va a tener una ventaja y un predominio de liderazgo y de poder frente a los demás. ¿Cómo han afectado las pandemias históricamente? Pues mirar, aquí os he preparado un gráfico, el promedio es una visión del Dow Jones industrial, índice americano, desde el año 1800 hasta el año 2020. Efectivamente vemos que han habido muchas caídas provocadas por pandemias, provocadas por crisis y provocado por otros alternados, pero han habido muchas caídas, muchos sustos, pero es evidente solo con visualizarlo. Fijaros qué incremento y qué poderío alcista a través de los años. Por lo tanto, esto nos indica, en principio, que las pandemias existen, han existido y existirán, de que han causado y están causando un dolor humano importantísimo y mucho sufrimiento con las consiguientes muertes que ya hemos visto, más de 170.000 de inicios de diciembre a hoy, y que económicamente siempre se ha salido, siempre. ¿Qué sucederá ahora? Bueno, pues no lo sé. Yo lo desconozco. Yo lo que voy a deciros es qué visión tengo y cómo estoy operando. Os he dado una visión más cercana, que ha pasado con tres pandemias que tenemos situadas no muy lejanos. El VIH-Sida con referencia a 1981, el SARS en el 2003 y el ébola en el 2014. Por lo tanto, si cogemos desde el año 1980 al 2004, fijaros, estaríamos aquí un periodo de consolidación muy grande, desde los años 70 a los años 82, 85, y fijaros el incremento. Es decir, bajo estas tres pandemias fuertes, económicamente los índices bursátiles se recuperan. ¿Se recuperan cuándo? ¿Cuando nosotros queremos? No. ¿Cuando nosotros necesitamos? No. La economía es mucho más fuerte que las decisiones particulares. Pero si echamos un vistazo atrás, indudablemente vemos, y es fácil de observar, que en todos los periodos, desde 1800 hasta el 2020, y con todas las pandemias que hemos algunas comentados, otras fueron anteriores, por supuesto, bueno, pues económicamente con el tiempo siempre se ha conseguido recuperar y seguir para arriba. Bueno, ¿y qué evolución han tenido las bolsas? Tras el coronavirus del COVID-19 desde sus inicios de diciembre del 2019 a abril del 2020. Pues fijaros, si estamos hablando del Dow Jones, fijaros, aquí fue los inicios, una bajada desde los 29.000, 29.400 a la rotura del 19.000 y a partir de ahí
Bueno, pues hemos recuperado un 40, un 50% de esa bajada. En estos momentos, esto es un gráfico de cotización real de esta mañana, este es el futuro del Dow Jones en 23.248. Y vemos cómo está consolidando entre los niveles de 23.000 y 24.000, está haciendo una consolidación para mostrarnos el siguiente escalón que va a hacer, tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. ¿Esto significa que ha acabado esto y ha acabado de bajar? Lo desconozco. ¿Esto significa que pueden haber muchos sustos? ¿Por qué no? Por supuesto. ¿Que podemos empezar un remonte? Por supuesto, lo desconozco lo que vaya a hacer. Lo que sí es evidente es que el frenazo de golpe ha acabado, que ha cogido un impulso alcista, que estamos consolidando este es gráfico diario, ya llevamos cerca de 2 semanas consolidando estos niveles, que en Asia ya se ha reducido y ya ha empezado a abrirse la actividad, incluso en el país Wuhan donde fue, que en Europa estamos en una fase de contención y que aún nos queda, pero que gran parte de esa fase primera de infección y de crecimiento, pues podemos estar llegando al pico o ya lo hemos llegado, y que en América, y esto es un índice americano, están en una fase aún de seguir creciendo cada día con números infectados, pero ya con políticas como ayer comentaba Donald Trump, en la que se está marcando que se quiere restablecer el inicio de la actividad económica. Por lo tanto, vamos a tener todo con pinzas y precaución, pero este es el movimiento de bajada que ha hecho, de momento frenado y con una vuelta en V aquí bastante rápida y que ha quedado parada y lateralizada. Si hablamos de la evolución del DAX en Europa, vemos el índice alemán, vemos que es muy similar, casi es clavada. Los mismos gap, el mismo movimiento con diferente fuerza y vemos un espejo. Si os fijáis, Dow Jones quizá un poquito más fuerte y más alcista, DAX, pero prácticamente muy similares. Y el IBEX. El IBEX la bajada sí es igual, pero luego la recuperación IBEX mercado español. La recuperación no ha sido tan una vuelta en nube, está siendo más bien un proceso que ahora está lateralizando, consolidando esa caída. Vemos que los mínimos los obtuvo en 5.800 frente a los 10.000, 10.100 de donde cae y en este momento está consolidando los 6.600. Luego hablaremos de niveles técnicos, pero vemos que el IBEX sí que tiene menos fuerza. Tener en cuenta que cada gráfico está su evolución está muy representado por su ponderación y en el gráfico español, en el IBEX español, está muy ponderado uno de los sectores que luego comentaremos que están bastante dañados, que es el sector financiero. Y fijaros en el Nasdaq, la evolución que ha tenido. Aquí, si obviáramos esto del coronavirus, pensaríamos que ha habido un susto, una bajada, una vuelta en V y que nos encontramos. Y que nos encontramos apenas en un movimiento que ni se puede considerar brusco. Fijaros que estamos hablando de enero del 2018, la subida que ha tenido, cómo la acelera en todo el año pasado. Aquí lo tenéis. Alcanza este año los 2 primeros meses del año hasta inicio de marzo. El Nasdaq sigue creciendo con mucha alza, aún conociéndose China con coronavirus y Europa con coronavirus, y a partir de ahí sí inicia, como los demás, una bajada que fue igual, pero con una recuperación, disculpar, mucho más brusca, mucho más fuerte y mucho más potente. Fijaros que aquí puede estar haciendo, no está confirmado, puede estar haciendo un pequeño hombro, cabeza, hombro. Veremos si rompe esta línea clavicular en caso de que se forme. Vemos que la figura no se ve del todo clara, pero la puede estar iniciando. Y la rotura de los 9.000 para arriba, y luego hablaremos en cuanto al análisis técnico, nos puede dar un aviso de un nuevo incremento alcista. Pero bueno, de momento, fijaros que lo que nos quedamos es que la evolución que ha tenido desde el inicio del coronavirus que se detectó, aquí lo tenéis, es que en este momento se encuentra por arriba
de los primeros casos que se dieron en China y se encuentra en un porcentaje de recuperación enorme después de sus máximos históricos que conseguía a finales de febrero y que en el cual no hay tanta distancia de ello. A todo esto no teníamos bastante a nivel financiero con lo que ha provocado esta pandemia del coronavirus, que además se nos une una de las peores crisis del crudo. Es decir, los efectos del coronavirus, la paralización mundial, la rebaja de crecimiento, la disminución de estimaciones de los productos interior brutos, la escasez de la demanda, ha hecho, indudablemente, que el precio baje. Tras una reunión de la OPEP donde no se acuerda una reducción importante de la producción y se sigue produciendo, y además, como en el mes de abril, uno de los mayores productores del mundo, Arabia Saudí, incrementa su ritmo de producción, llegando casi a los niveles altos y máximos de poder productivo que tiene, pues ha hecho que haya una excesiva oferta en el mercado, donde en muchos sitios hay ya problemas hasta para almacenar. Por lo tanto, fijaros, esto es la ley de la oferta y la demanda. Olvidémonos de la pandemia. Muy poca demanda, excesiva oferta, pero además seguimos produciendo con un excesivo inventarios, y por lo tanto lo que estamos haciendo es acumulando, creando verdaderos problemas ya de almacenaje en algunos sitios, y por lo tanto el precio al margen cae. Si a eso le acompañamos de que todos esos inventarios tienen una dificultad de poder salir al mercado por esa demanda que en un principio y durante muchas semanas puede estar a un ritmo muy bajo, los precios han caído en picado. Se han acentuado más en el wheat Texas, en el crudo de Texas de Estados Unidos, en dólares, puesto que los futuros hace unas semanas llegaron a estar algo inédito en negativo. Es decir, hoy, 22 de abril, aquí lo tenéis, el futuro llegaba a cotizar a $7, ha estado cotizando a $3, cuando antes de esta pandemia el precio de estabilización que se tenía de él era en torno a los $40 barril. Por lo tanto, esto es otro impacto añadido a la pandemia y con todas las consecuencias que la pandemia del coronavirus en el que estamos conviviendo en las bolsas y el que está atizando a los mercados a que vayan a la baja. Bueno, entonces la primera pregunta es, yo tengo mis inversiones, estoy dentro, quiero entrar, ¿qué impacto económico va a tener esto? ¿Cómo afectará a las cotizaciones? Es las primeras dudas que uno se puede hacer, pero bueno, realmente luego hay una pregunta interior, una reflexión y se dirá, ¿habrá una recuperación? La crisis del petróleo, cómo está todo el mundo, cómo va a quedar, el índice de parados que va a aumentar, la demanda que va a haber que va a caer en picado. Bueno, ¿cómo va a ser la recuperación? Primero, ¿va a haber una recuperación? Cada uno tendrá su opinión. Yo os contesto a la mía, sí. Pero esa recuperación, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser en V? ¿Va a ser en U con una base de U muy pronunciada y lenta? ¿Va a dejar muchos rastros de negocios cerrados y gente en el paro durante mucho tiempo o poco? Bueno, pues aquí está la cuestión y el debate. Si vamos a tener una recuperación y si esa recuperación se produce, si va a ser en V o va a ser en U. Por lo tanto, estas son las primeras variables que hay que poner dentro de esa cesta para ver cómo realizamos nuestras inversiones en este momento. Y además debemos de saber qué tipo de inversor somos. No es lo mismo plantearnos una inversión con un objetivo intradía semanal
que con un corto plazo mensual o semestral o con un medio o largo plazo. Por lo tanto, no es lo mismo decidir en este momento si vamos a invertir en crudo y somos un intradía, sabemos que durante el día podemos variar 18 veces de sentido y de plazo. Si estamos en un corto plazo mensual o semestral, pues quizá nuestra entrada de crudo valoremos si es corto o largo, comprador o vendedor. Si vamos a medio o largo plazo, yo pienso que sin duda alguna podremos situarnos vendedores a unos precios, perdón, si vamos a medio y largo plazo, podemos situarnos compradores largos a unos precios increíbles, a los cuales dentro de unos meses, unos años, pues realmente nos sintamos orgullosos. Pero, ¿veis? Aquí va a haber la decisión de cómo proceder, va a depender cuando hablemos de un valor, de qué tipo de inversor somos y de qué plazo temporal invertimos. Y ante todo esto, ante esta crisis, ante este crack en el que nos encontramos inmersos, ¿existen oportunidades para rentabilizar las inversiones? Sería la primera pregunta que yo os haría y que se hacen muchos inversores. Pero además, porque claro, yo puedo operar con futuros o CFDs a la baja, pero ¿existen oportunidades, vuelvo a repetir, para rentabilizar las inversiones al alza y a la baja en los dos sentidos, tanto para acciones al contado como para materias primas, como para divisas? Ahí os lo lanzo, os lo dejo y mi respuesta es que sí, existen. Y no solo os diga que sí, sino ahora os voy a comentar dónde están existiendo esas inversiones, en qué activos me estoy moviendo, cómo están evolucionando las inversiones en este momento, que están yendo en una línea muy bien, pero además donde yo me estoy enfocando y donde os invito a que al menos las podáis seguir y valoréis si estimáis oportuno llevar vuestra línea de inversión por ese lado. Por lo tanto, ¿cómo proceder? Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer como en cualquier momento, como en cualquier situación, es analizar lo que ocurre y qué impacto tienen. Pero esto independientemente de que estemos atravesando una situación tan delicada como ha sido y está siendo y será el coronavirus, y ya no hablo ahora a nivel económico, hablo a nivel de factor humano, que es para mí lo más importante, y a nivel económico analizar cómo está, qué está ocurriendo, cómo eh, ¿cómo afecta la crisis del coronavirus? ¿Es algo puntual? ¿Es algo en el que en cuanto el mercado reactive va a tener un impacto rápido o lento? ¿A qué sectores afectan? Mm, ¿A qué sectores afectan negativo y positivo? Por lo tanto, tenemos analizar lo que ocurre, por una parte, un virus que afecta, que deja paralizado temporalmente a todo el mundo y que va a ser una paralización temporal. Por lo tanto, sabemos que es cuestión de tiempo. Su impacto a corto plazo, nefasto, y la recuperación la desconocemos, pero en cuanto la actividad se active conservando y siempre asegurando la salud humana, pues va a tener un impacto positivo. ¿Podemos detectar oportunidades? Debemos hacerla. Debemos de saber a qué afecta y en qué sectores afectan lo que está ocurriendo ahora, pero tanto la pandemia del coronavirus como la crisis del petróleo, y debemos de evitar los riesgos, los sectores en los que van a estar más dañados. Y así podremos evitar riesgos y detectar oportunidades. Y además, esto debemos haciendo seleccionando sectores, seleccionando activos financieros y además seleccionando los que mayor potencial tengan en favor de la tendencia, tanto si queremos actuar al alza como a la baja. Bueno, por lo tanto, si ya empezamos a desglosar y empezamos a ver dónde debemos de meternos, debemos de saber que ante cualquier crisis, bueno, pues hay unos activos que sirven de refugio y por lo tanto esos activos de refugio siempre son alcistas. Hay unos activos que están muy perjudicados,
bajo una crisis mundial y por lo tanto esos activos siempre son bajistas. Nosotros podremos huir de los bajistas y entrar en los alcistas o entrar en ambos o entrar en uno de los dos, pero tenemos que diferenciarlos claramente para saber dentro de estos dos activos qué activos debemos y podemos trabajar en qué sectores y en qué zona geográfica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar en acciones, pues los únicos activos que nos representarían solo serían los activos alcistas. Si quisiéramos trabajar en acciones, materias primas, índices o divisas y quisiéramos trabajar en CFD y futuros, podríamos elegir tantos activos refugios como activos perjudicados y elegir la dirección del sentido. Por lo tanto, ahora definiéndoos dónde he estado, dónde he seleccionado y dónde creo que debéis estar y no debéis estar en los dos plazos temporales que os voy a dar, tenemos el oro. El oro sigue siendo un activo financiero, un commodity, una materia prima totalmente refugio y totalmente en alza. Vemos que en toda esta pandemia y en esta crisis que ha habido, luego lo veremos técnicamente, ha tenido una revalorización muy importante y por lo tanto el que ha invertido en oro pues ha tenido al alza, por supuesto, ha tenido pues un recorrido muy favorable. Hay que tener cuidado porque aunque el oro le veo que va a seguir incrementando su valor durante todo el año, el incremento fuerte en este momento ya lo ha hecho y por lo tanto, si no hemos entrado, deberíamos de ir bajando la ponderación en él. Crudo. En este momento es indudablemente, luego lo veremos técnicamente por la crisis que estamos viviendo de él y por lo que hemos comentado anteriormente, entre otros factores, que está bajista. El movimiento fuerte lo ha realizado. Por lo tanto, nos encontramos con un activo financiero a la baja, en tendencia bajista, que sus niveles de entrar a la baja en este momento a favor de la tendencia empiezan a correr mucho riesgo por los niveles en los que nos encontramos, en este momento cotizando el WIG TESA en torno a los $11 y el Brent en Londres en torno pues a los 19 euros aproximadamente, y aquí vemos como el crudo en este momento, si hablamos del WIG Texas, vemos que para mí el movimiento fuerte lo ha realizado tanto el oro para arriba como el crudo para abajo. Por lo tanto, en inversiones de intradía, ahí empezamos a correr mucho riesgo porque con mucha volatilidad la dirección de ambos activos ya no está clara y podemos seguir operando indudablemente si operamos en un intradía en la dirección que queramos. Si operamos a un medio plazo, a un corto plazo, disculpar, de un mes, mes y medio, creo que el oro podría tener un retroceso a la baja y el crudo podría tener un impulso al alza. Y si operamos en ambos en un plazo de un año, de 8, 9, 10 meses, pienso que ambos van a tener un recorrido al alza y que el recorrido del crudo va a ser mucho más fuerte que el oro. Sector financiero, en principio en acciones tendríamos que oír de él. Es un sector que está muy dañado, que está a la baja y por lo tanto evitemos riesgos. Yo, el que quiera entrar en intradía, perfecto; el que quiera situarse en la cartera a medio y largo plazo, perfecto, pero pienso que deberíamos entrar en otros momentos donde estuviera el riesgo que corre más liberado, a unos precios muchos más caros que de los que está ahora, pero corriendo menos riesgo. ¿Y dónde tenemos los sectores en los que están creciendo y aún les queda crecimiento? Tecnología, Nasdaq. Luego hablaremos de acciones concretas. Vemos como es un valor que indudablemente está más alto que empezó con la crisis del crudo, con la crisis de la pandemia del coronavirus, y tenemos un Nasdaq más alto de cuando empezó en diciembre y un Nasdaq que está a unos niveles muy cerca con respecto a la gran caída que ha tenido a principio de marzo de sus máximos históricos. Sector farmacéutico, sector de inteligencia artificial.
En estos sectores es donde yo me estoy moviendo y es donde estoy sacando rentabilidad a las inversiones. Hablamos y os comentaba, dentro de los sectores que estamos hablando, bueno, pues vamos a ponerlo, hemos hablado de las materias primas, hemos hablado de las direcciones que pueden tener en los plazos temporales, pero además vamos ahora a ubicar en acciones, acciones al contado, acciones que ante una pandemia que nos está atacando, ante una que estamos viviendo y con un dolor muy grande y ante una crisis del crudo brutal que está afectando a las bolsas, si hay acciones a nivel mundial en el que se les puede estar ganando dinero. Y sí, sí las hay. Fijaros, os voy a dar dónde yo me estoy moviendo, os voy a dar mi portfolio y además donde podéis encontrar nuevas oportunidades con toda la prudencia y precaución, y luego el tiempo lo dirá, y que además vemos como hay empresas en las que sí se le está ganando y mucho. Yo os voy a dar una diversidad geográfica para que la sigáis durante los próximos meses, porque pienso que podéis encontrar pues unas alegrías bastante importantes. Volvemos a tocar sector telecomunicaciones, sector energético, sector comunicaciones, sector destinado a todo lo que puede ser productos que en este momento de fabricación se estén necesitando y además alta tecnología y farmacéuticas. En España he hecho esta selección. Solaria, por ejemplo, desde que empezó el año lleva más de un 45% de aumento. Farmamar, otra empresa a seguir muy de cerca, más de un 32% de aumento. Grifols, que se espera que para el mes de junio-julio ya esté probando resultados positivos de la vacuna contra el coronavirus. Sector de telecomunicaciones, yo me inclinaría Cellnex, Telecom, un poco más con menos riesgo, y también incluiría, lo tenéis aquí en otro color, más móvil. Esta acción puede ocasionar un riesgo mayor, pero pienso que son dos activos importantes, dos acciones, dos empresas a seguir. Gamesa, energética renovable, pienso que tiene mucho futuro durante el año. Viscofan, sin duda alguna, otra de las empresas en positivo por la celulosa que fabrica. Iberdrola. Pienso que aquí tenéis mi portfolio español y que es el que voy a suministrarme, salvo esporádicas, incorporaciones y además que serán en intradía o en movimientos muy rápidos, pero de ese portfolio de diversificación mundial que os voy a hacer, aquí tenéis acciones en las que no solo se puede invertir, sino que en estos momentos duros está dando una rentabilidad importante o puede generar importante plusvalías. Alemania, vámonos a otra zona geográfica. Yo en telecomunicaciones estaría en Deutsche Telekom. Pienso que es un sector que bajo todo estos momentos que vivimos no va a salir dañado. En consumo, Adidas creo que es un valor que se está comportando muy bien y puede durante el año a tocar sus máximos y si no tener una protección. Y si queremos tener un riesgo mayor, veis como bajo de color, aquí incorporaría una empresa automovilista alemana que es Volkswagen. Aquí ya sí que incluimos un riesgo importante añadido frente a los precios de 110, 112 euros que cotiza en este momento en el mercado alemán y una acción del Eurostock. Estas tres pienso que pueden ser importantes para incluirlas también en el portafolio como sectores diferentes y zona geográfica alemana. En Francia os he seleccionado dos empresas, farmacéutica y alta tecnología. En cuanto a farmacéutica, Sanofi, ojito a esta acción, está a niveles tocando sus máximos, y Safran, que ha sufrido mucho, empresa de alta tecnología, y pienso que pues, en los próximos meses la sigáis porque puede tener un repunte importante. Aquí tenéis diferencias de sectores para paliar riesgos y zona geográfica. Bueno, aquí tenéis, por otro lado, fijaros, antes Alemania, en
En Estados Unidos os comentaría diferentes acciones, diferentes empresas. Tenemos Northward Mining, es una de las, en el Dow Jones, una de las empresas mayores exportadores del mundo. Ahora veréis un gráfico de ella. Tenemos Netflix, tenemos Alphabet, tenemos Nvidia, tenemos Citrix System, es decir, estamos teniendo una selección de empresas en el que aquí os quiero enseñar gráficos porque no hay tiempo para todos, pero fijaros una de ellas, Citrix System. Citrix System es una empresa que está dedicada a la tecnología y servidores de conexión de redes. Fijaros, máximos de la acción. Principio de marzo, aquí lo tenéis, principio de diciembre que empezó el coronavirus. Acción tecnológica, máximos históricos. Acción totalmente que se ha comportado muy positivamente. Netflix, ¿qué vamos a decir de ella? Está después de un año en el que se manejaba de los 382 dólares a los 220, 200 dólares. En estos momentos de la pandemia, aquí lo tenéis, sus suscriptores han ido creciendo, tuvo un retroceso a principio de marzo fuerte, pero a partir de ahí ayer cerraba publicando datos, hoy está cotizando o ha iniciado en preapertura a la baja antes de empezar el webinar, pero fijaros, impresionante la subida. Otra acción que no ha sufrido, Nedmont Woodcock, o Nedmont Mining, esta es la mayor exportadora de oro del mundo, con minas en diferentes continentes. Fijaros su evolución. Máximos. Otra acción a seguir durante el año. Pero además os digo algunas otras. Walt Disney, Nvidia, Alibaba, Mondelez es una empresa que se creó en 1923, se inició como una fábrica de helados, actualmente se dedica al sector de alimentación. Por lo tanto, aquí tenéis expuesto cuál es mi portafolio, dónde estoy ubicado, tanto a nivel geográfico como sectores, tanto en Europa como en Estados Unidos, y qué acciones en todo este periodo sí que las hay, aunque muy con gota a gotas, pero sí que las hay que tienen un resultado positivo con una rentabilidad grande. Volvamos al siguiente activo financiero, ya hemos hablado del oro y crudo. En este momento tenemos un oro alcista, un crudo a la baja. Cuidado, que antes os lo comentaba en las estrategias. Debemos de invertir en favor de la tendencia. Por lo tanto, cada activo evoluciona conforme la tendencia va con respecto a lo que está sucediendo. El oro ha tenido un incremento muy grande. Si la incertidumbre sigue, va a seguir su precio. Si se va disminuyendo, su precio caerá. Por lo tanto, aunque yo le hago unos precios de 1.800 dólares la onza para final de año, por lo tanto muy arriba de lo que está ahora, sí que cuidado, que creo que el fuerte incremento, como he dicho antes, lo ha tenido ya. Y el crudo es toda la viceversa, la crisis que ha tenido, en este momento entrar con él lleva un peligro impresionante, una volatilidad increíble, apto para no cardíacos, pero creo que entrar a cortos, salvo que hablemos de un intradía y operaciones muy a un plazos muy cortos, entrar cortos y vendidos con él, pues podemos tener un riesgo grande. Puede que veamos lentamente, no sé si hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene, no lo sé, por supuesto que no lo sé, pero sí que sé que en este momento yo no entro corto en el crudo, no entro largo en el oro. Con eso yo os estoy comentando con él. Vemos aquí la evolución del oro. Aquí lo tenéis, en todo este movimiento se comportó como en el mercado, un movimiento a la baja fuerte de una incertidumbre, a partir de ahí ha hecho máximos otra vez
de los últimos, aquí tenéis desde el año 2018 y se encarrila, como os digo, durante el año creo que vamos a tener esos 1.800 dólares la onza, pero en este momento podríamos tener un retroceso a niveles de 1.620, 1.640, 1.580, donde pienso que ahí sí deberíamos plantear una entrada. ¿Entrar corto? No entraría, puesto que puede que las incertidumbres o los mercados tengan un respiro y entrar largos, bueno, pues no entraría tampoco porque no sabemos lo que hay. El recorrido lo ha hecho fuerte y rápido, por lo tanto esperaría si tiene un retroceso para entrar en él. Y si rompe los máximos de 1.750, pues sí que entraría largo alcista. Aquí tenéis, increíble, cotización de futuros hasta en negativo, lo nunca visto. Petróleo, fijaros qué gap y fijaros, 45 dólares. Un nivel de precios que aquí lo tenéis, los niveles de 40 dólares los tenemos desde hace un año y medio, 2 años. Niveles que ha estado entre 40, 38 y 65 dólares. A partir de los rompe y a partir de los de hace unas sesiones con los 27, 28 dólares se desploma. Por lo tanto, más bien tenéis que vigilar aquí que la producción se reduzca de los miembros de la OPEP, que realmente reduzcan su producción, porque el crecimiento económico de la demanda va a ser lento. Por lo tanto, esa reducción de producción es lo que puede dar pie a una recuperación un poco más rápida de lo que pueda marcar la demanda del producto. En este momento, con estas volatilidades y estos márgenes de precio, es apto para no cardíacos. Evolución de los índices mundiales: Dow Jones, Nasdaq, DAX y IBEX. Antes los hemos comentado y ahora los vemos técnicamente. Fijaros, el Nasdaq ha evolucionado muy bien, llevamos 4 sesiones que está pues, en un retroceso. Pienso que en los niveles de 8.300, 8.400 deberían de seguir como soportes para el indicador, y si esto lo hace tendremos un impulso hacia los 8.700, con lo cual, si mientras que no nos rompa, si queréis hacer una entrada, yo en corto no lo haría, una entrada en largo, si la queréis hacer, tendríais que marcar un stop en 8.300 con un profit en 8.700, y si queréis hacer una entrada en corto a la baja, la tendríamos al revés, en 8.800, 8.820 pondríamos el stop y haríamos un objetivo hasta 8.100. Esto es la evolución del Nasdaq, pero vemos una fuerza y una potencia alcista grande, por lo tanto me gustaría ir en favor de esta recuperación de la potencia y prefiero entrar en favor de esa tendencia que está llevando ahora, que puede llevar a los precios a buscar nuevamente y rápido los 8.900. Dow Jones. Dow Jones lleva unos días consolidando, vemos que aquí llevamos 10 sesiones en un lateral de entre los 23 y 24.000, pero bueno, está haciendo una consolidación de esta bajada desde los máximos que hizo a finales de febrero en torno a los 29.200, 29.400, y la caída que ha hecho por debajo de los 19.000 está consolidando en torno a los 23.000 por la parte de abajo y 24.000 por la parte de arriba. Operativa de él: si queremos entrar a la baja, tendríamos que poner un stop por arriba del 24.000, 24.100, y el objetivo estaría en torno a los 22.000, 22.500. Si queremos ir a favor de esta tendencia, podemos operar al alza en este momento o esperar la rotura, que es lo que yo haría, de los 24.100 de estos máximos, y una vez que nos rompa estos máximos, si sucede, entonces entraría al alza con los objetivos del stop por debajo de la rotura de estos niveles. Pero vemos que de momento, a nivel técnico, la tensión de la bajada, bueno, se ha parado, ha tenido un impulso en V bastante rápido para arriba, no tan rápido y tan violento como la bajada, pero sí rápido, y ahora está en un proceso de consolidación. El DAX está haciendo una fotografía casi idéntica.
Por lo tanto, si rompe los 10.200 para abajo, pues tendríamos una entrada a niveles de 9.800 como objetivo, y por la parte de arriba en estos momentos, si se quiere entrar comprado, tendríamos un objetivo de 10.800 o esperar, que sería la otra estrategia, si rompe el 10.800 arriba, entrar comprado con un objetivo de 11.400 para tapar este gap. El IBEX español está mucho más castigado. Su ponderación sectorial de construcción muy dañada en este momento y financiera con muy dañada, que ya lleva años, y además con el incremento de la morosidad o de dificultad de las empresas que pueden tener en este momento, bueno, pues dificulta el que tenga un movimiento más brusco. Vemos que está lateralizando entre los 6.400 y los 7.200 y en este momento estamos en una lateralización. Yo esperaría, si se quisiera entrar en él, solo entraría por la parte de arriba y esperaría la rotura del 7.200 al alza para entrar. Pero si se quisiera entrar cortos, el objetivo en este momento son 6.400, 6.200 y el stop, si se quisiera entrar corto a la baja, habría que situarlo en los máximos de 7.200. Y pasamos a las divisas, en la cual también os quería hablar, y para situarnos en la última parte del webinar, ya que nos queda muy poquito tiempo. Hemos hablado de cómo las oportunidades y los riesgos que existen, qué criterio y qué estrategia realizo yo para analizar esta situación, y además os he dado un portfolio, además con movimientos de rentabilidad y posibilidad de rentabilidad en los próximos meses, tanto de acciones al contado como de índices, y cómo proceder ante estas dos materias primas, estos commodities tan importantes del oro y del petróleo, del crudo, sobre todo del crudo Texas. Ahora bien, las divisas en este momento están suponiendo una oportunidad buena, una oportunidad de entrada y de sacarle rentabilidad, pero vemos el eurodólar como está haciendo, lo veis aquí. Hay una especie de triángulo en la que por la parte de abajo vamos a ver si esos niveles de 0,10650 los rompe, y por la parte de arriba vamos a ver si esos niveles de 1,09 los rompe. Por lo tanto, los objetivos, sobre todo fijaros en el eurodólar mañana con la reunión de la cumbre europea. Pienso que si los resultados son negativos en cuanto a las decisiones, va a presionar a la baja el eurodólar, pero si los comentarios son positivos, los va a presionar al alza. Por lo tanto, aquí nos debemos de fijar en los niveles de 106, 107. Concretamente, si os tuviera que marcar niveles, os marcaría vigilar por la parte de abajo el 10770 y 10750, y por la parte de arriba vigilar el 109. Si el 109 lo rompe, el siguiente objetivo lo tenéis aquí, será 1095, 110. Para mí esta es la parte más probable. Es decir, si este triángulo lo rompe, pienso que una entrada en largos a buscar el 1.10 sería bueno. Si esta parte de abajo lo rompe, el 1.0750, 1.07 serían los objetivos que tendrían. Sobre todo, fijaros en los resultados que saldrá mañana de la cumbre. Libra dólar. Aquí estamos teniendo una evolución muy similar, pero el rango lo tenemos más acotado. Es decir, vemos que está trabajando desde hace ya varias semanas, tocando esos mínimos de 1,22, 1,2265 exactamente, de ahí ha rebotado a la lucha de ese 1,2440, veremos 1,24, 1,2450, veremos cómo lo evoluciona, pero fijaros que la rotura de cierre en sesiones europeas por arriba del 1,24 nos puede dar un indicio de un impulso alcista hacia el 1,26. Por lo tanto, igualmente depende la solución que mañana se dé, podemos tener una evolución importante.
Repito, rotura por debajo del 1,22, una entrada corta y rápida de él. Si rompe el 1,24 hacia arriba, los objetivos de 1,25, 1,26 pienso que van a ser bastante factibles. Y para terminar, quisiera hablar de las criptomonedas. Vemos el Bitcoin, este triángulo que nos está haciendo, este impulso alcista bastante sólido que de su recuperación que le está llevando, y el cual está testeando los niveles de 7000. Fijaros que aquí este proceso, este canal alcista que llevamos teniendo, que os he hecho la parte para trabajar a corto o medio plazo. En intradía lo tendríais aquí como dibujo, este canal. Y en vez de trabajar en diario, porque esto es diario, tendríais que bajarlo a horario y 15, 5 minutos, o si sois muy agresivos ya incluso menos de 5 minutos, que eso ya es apto para no cardíacos. Pero Bitcoin, fijaros en los niveles de 7000. Si los niveles de 7000 los perfora, se dirigirá a esos niveles de 7400, 7500, donde puede tener su techo. La rotura de esos 7500 sí nos daría un impulso bastante fuerte al alza de los 8000. Si con estos 7000 no puede, la parte de abajo la tendríamos situada en los 6500. Ethereum. Ethereum para mí está teniendo una fuerza más consolidada hasta el cierre. Estos son datos de esta mañana, más consolidada y más fuerte aún alcista hasta este momento de las tres criptomonedas. Fijaros que vamos a ver, observamos que se está moviendo con bastante fuerza entre los 175 y 190, esos 180 de pivot que tenemos ahí son la señal que nos va a dar el siguiente paso alcista si se produce. Por lo tanto, en este momento, mientras que no nos rompa los 180, no entremos largos, pero si nos rompe los 180, podemos entrar compradores largos con un objetivo de 190, 200 bastante rápido. Si no puede, tendrá un retroceso hacia los niveles de 160, en los cuales, bueno, veremos si los aguanta, y si los aguanta nos podrá dar una señal en esos niveles de compra. Por lo tanto, repito, yo no entraría en este momento por esto que se está llegando a esa decisión de si va a seguir impulsando para arriba, por esta parte lo veis, o si retrocede a la parte de abajo. Esperaría la rotura del 180-185, entraría, puesto, aunque me gustaría más una entrada por arriba del 191, 192, la vería más factible, y por la parte de abajo cortos a la baja solo entraría si nos rompe los 165, 166 a la baja. Y por último, el Ripple. Al Ripple vemos un proceso un poquito más similar a lo que es el Bitcoin, que está marcando un canal alcista. Si lo ponemos en intradía y no en diario, veréis que el gráfico iría por aquí. Disculpar, bastante profundo, en el que se ha salido y está haciendo un proceso de lateralización, y en este proceso de lateralización se está moviendo entre los 0,18. 0,18, 0,19. En este momento yo no haría nada en él. Veremos qué hace con este vértice. La rotura del 0,1780 pues me marcaría 0,1750, me marcaría una entrada corto bajista. La rotura del 0,19 me daría una señal de compra alcista. Mi impresión es que las criptomonedas van a tener un impulso favorable al alza. Veremos cómo se desenvuelven los próximos días, y dependiendo la reunión de mañana podemos tener tanto el eurodólar como la libra dólar, dependiendo si sale una reunión no negativa, ya no hablo de positiva, no negativa, puede tener un efecto de impulso al alza. Si por lo contrario la reunión de los acuerdos que se tomen son negativos, puede tener un retroceso a la baja.
Bueno, espero de que toda esta información os haya aportado algo, de que os haya valido y os haya gustado. Aquí tenéis mis redes sociales si queréis consultar, entrar o enviarme cualquier consulta que queráis. El resto por email, el resto tenéis las redes para consultarlas. Agradecer a FX Street por esta hora que nos ha dado para compartir conocimientos mutuamente y espero que tengáis sobre todo, eso sí, mucha prudencia, mucha prudencia, mucha precaución y mucha suerte en el trading. Gracias a todos, buenas tardes. Si tenéis alguna consulta, queda a vuestra disposición y si no, buenas tardes a todos.